El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Entonces vamos a saludar primero a toda la teleaudiencia. Les vamos a invitar. Queremos que sean bendecidos, que puedan cada día escuchar lo mejor del trigo, porque es lo único que puede cambiar nuestras vidas, la palabra de Dios. Así que les invitamos a permanecer en sintonía, mirando la internet, mirando YouTube, mirando la televisión o escuchando por radio. Nuestra conferencia titula Las tres funciones de la sangre. Primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que su Hijo nos limpie de todo pecado, tenemos que aprender a caminar en comunión. Cuando uno camina en comunión con los demás, está viviendo en luz. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, la remisión, el perdón por las riquezas de su gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no podríamos ser salvos. Nadie merece la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Y Él tiene que regalarnos gracia para que nosotros podamos ver el sacrificio de la cruz como un sacrificio sustituto. Por eso es que tenemos que aprender y conocer lo que representa y el poder que tiene esa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Esa sangre, tenemos que saber qué fue lo que conquistó para nosotros. Porque no hay ningún demonio del infierno que pueda traspasar la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Y la Escritura dice en Apocalipsis que le hemos vencido al maligno por la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Grandes cosas. Porque la sangre del Hijo de Dios es la esencia misma de la Pascua. Pablo dijo que nuestra Pascua es Cristo. Entonces, la esencia misma de la Pascua, de la pasión de Cristo, del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la sangre del Hijo de Dios. La fe en su sangre tiene poder para limpiarnos del pecado, de los pecados y de la iniquidad. Y es también la puerta a la salvación eterna de nuestras almas. Por la fe recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Recibimos la vida eterna. Y recibimos también la comisión, el mandato de anunciar que Él está vivo porque resucitó. Y precisamente nos manda a celebrar la Santa Cena anunciando su muerte y su resurrección. Y al participar de la Santa Cena, estamos recordando, estamos haciendo memoria de que Él va a volver. ¿Hasta cuándo vamos a hacer memoria? Hasta que Él vuelva, hasta que Él venga de nuevo. Y Él va a venir en gloria para establecer su reino eternamente y para siempre. Por eso podemos venir contra todo poder del infierno en el poder de la sangre de Jesús, porque es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando entendamos en su dimensión el poder de la sangre, vamos a entender también el por qué
de la disciplina de parte de Dios con respecto a la Santa Cena para poder discernir cómo vamos a tomarla. ¿Qué quiere decir discernir? Quiere decir comprender, entender lo que verdaderamente es el cuerpo de Cristo. Normalmente hablamos del cuerpo de Cristo, de la cruz, hablamos, pero no entendemos que también nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Estas son afirmaciones que revelan las Escrituras como compromiso para participar de un nuevo pacto, un pacto que es mejor que el anterior. Y si algo se renueva es porque lo anterior quedó viejo. El antiguo pacto, cada persona tenía que venir con su ovejita, con su cordero, con su animal a presentarse delante del sacerdote. El sacerdote tomaba el animal y la persona ponía su mano sobre la cabeza de la ovejita, del cordero, y traspasaba sus pecados a la ovejita. ¿Por qué se hacía eso? Para demostrar que un inocente tenía que morir por los pecados ajenos. Para que nosotros podamos entender que Cristo, un inocente, un día pagaría por los pecados de la humanidad. Ese pacto anterior de llevar ovejitas al templo, ese pacto se acabó. Ese pacto quedó viejo, pasó de moda. Pero en este nuevo pacto somos reconocidos como hijos de Dios, enemigos del diablo. Por eso necesitamos la protección de la sangre de Cristo, que es la que nos santifica, consagra y limpia. En la eternidad, nada de lo que se conoce aquí y de lo que te gusta en este mundo lo vas a encontrar en el cielo. Y lo peor es que la relación que tienes ahora con las personas que amas no será igual. Pues dice la Escritura que seremos como ángeles. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué es tan importante conocer acerca del valor de la sangre de Cristo? ¿Por qué? Porque no hay otro recurso, no hay otro medio, no hay otro método, no hay otro procedimiento para establecer la comunión con el Padre. Por eso Dios mismo envió a su Hijo y le preparó un cuerpo terrenal en el cual Él murió, el Cristo murió en Jesús en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir? Porque era el pago, era el castigo, era la forma de reparación, era la forma de compensar de un delito que el hombre, el primer hombre, representante de la humanidad, había cometido contra Dios. Así que para poder establecer o restablecer esa comunión, entonces la muerte de Jesús fue el pago, la pena, el castigo, la reparación, la compensación de un delito que había cometido Adán, representante de la humanidad, contra Dios. Y para restablecer esa comunión fue necesaria la muerte de un inocente. Dios es el que establece las leyes de la creación. Dice la Escritura que Dios creó varón y hembra, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. ¿Qué significa el nombre Adán? Varón. Y la mujer, varona. Por eso dice, y los llamó. ¿Por qué? Porque la mujer estaba incorporada en el hombre. Adán fue el primer representante de la humanidad. Cuando él pecó,
estaba funcionando como representante de la humanidad, solo Él existía. Y a partir de ahí el pecado fue conocido como el pecado de la humanidad. Y esto es lo que se conoce como la doctrina del pecado original. La Biblia dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Veamos esto un poquito más a fondo. Somos pecadores. Número 1, porque se nos imputa, se nos atribuye, se nos inculpa, se nos hace responsable del pecado de nuestro primer padre, que se llamaba ¿qué? Adán. Pero como la mayoría de las personas no entiende esto, cuando se les habla del Señor dicen bonito, bonito el mensaje. Yo escucho todos los días, pero ese mensaje no es para mí. Háblenle a los borrachos, háblenle a los drogadictos. Yo no le hago mal a nadie, no robo, no mato. Responden así porque ignoran que todo hombre es pecador delante de Dios. Y la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? ¿Unos cuantos? ¿Solo los drogadictos? ¿Solo los borrachos? Aún la gente que anda encorbatada. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces la sangre de Cristo cumple definitivamente la parte del sacrificio, del pago, de la compensación, de la reparación del delito de pecar contra Dios y sus leyes, situando a toda persona que cree en la obra redentora de Cristo en la cruz a través de su sangre bajo su gracia. Por eso la sangre de Cristo es el elemento, el conector vital, importante, significativo, esencial para la vida, tanto la vida física como la vida espiritual, que la Biblia lo confirma cuando dice, pero carne con su vida que es su sangre. Y dice en Levítico también, porque la vida de la carne está, ¿dónde? En la sangre. Entonces lo que estamos estudiando es su significado espiritual, y todo conocimiento que podemos adquirir con respecto a la sangre es limitado. Porque la sangre desde Génesis hasta Apocalipsis es como un río. Y lo que realmente consiguió en la cruz del Calvario Cristo al derramar su sangre, lo vamos a saber en forma completa en la eternidad. Cuando Jesucristo derramó su sangre por nosotros, estaba cumpliendo entonces el pago por el pecado, haciendo que se cumpla la ley de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Otras traducciones dicen que en el principio ya existía el Logos. Y el Logos estaba con Dios y el Logo era Dios. Y otras traducciones más modernas dicen, en el principio ya existía Cristo. Y Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. Apocalipsis 13:8 dice, Él fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuántos años pasaron para el sacrificio de Jesús? Desde que comenzó a formarse la nación de Israel o la nación hebrea, 4,000 años. Y ya la Biblia dice, y hace 2,000 años que vino el Señor Jesús, son 6,000.
Y ya la Biblia decía, Apocalipsis 13:8, Él fue inmolado desde el principio del mundo. Y Juan 6:38 adelante dice, hablando Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y decían los que escuchaban, ¿pero acaso no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir este que descendió del cielo? ¿De dónde venía? De arriba. ¿Y nosotros de dónde venimos? De arriba. Dice el libro de Hebreos que Dios, el Padre, le preparó a su Hijo cuerpo. Un cuerpo para enviar a su Hijo al mundo. Es lo mismo que hace con nosotros. Porque nosotros somos espíritus en un cuerpo. Y Él nos prepara un cuerpo para enviar nuestro espíritu. Y cuando nos muramos, ¿a quién dónde va a volver nuestro espíritu? A Dios, dice la Escritura. Juan 17:5, ahora pues, Padre, le dijo Jesús a su Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces Jesús siempre existió. ¿Por qué? Porque es Dios. Y no es un diosito cualquiera. Es el Todopoderoso, el Creador del universo. Jesucristo, Dios y hombre al mismo tiempo, mientras estuvo en la tierra, murió en la cruz en carne. Físicamente se murió. Pero al mismo tiempo, en la dimensión que no vemos, en la espiritual, Jesucristo, por el Espíritu eterno, estaba dando su vida que está en la sangre, desangrándose en el lugar santísimo. Un ser humano adulto tiene un promedio de 5 a 6 litros de sangre, lo que representa el 7.7% de su peso corporal. Y la sangre humana está constituida por 55% de plasma, 43% de glóbulos rojos. Esa sangre fluye por nuestras venas. Pero en el cuerpo espiritual, ¿quién es el que fluye? El Espíritu de Dios. Cristo derramó su sangre para que el Espíritu Santo fluya en nuestras almas. En nuestras almas secas y muertas, donde nuestro espíritu al creer en Él es hecho uno con el Espíritu Santo, dándonos vida nueva y vida eterna en Él. La vida espiritual empieza cuando comprendemos y reconocemos que el Hijo de Dios fue nuestro sustituto en el lugar de ejecución del pecado, y nos apropiamos de esa sangre porque esa sangre da vida. Entonces, la primera de las funciones de la sangre, les dije que íbamos a estudiar las 3 funciones de la sangre. Esta es la primera. Lo primero era información y ahí comienza la primera. Hay que reconocer que como somos herederos por la sangre de Cristo, todos nacemos por sangre. Hay un cordón umbilical conectado de la madre con el bebé en el vientre materno. ¿Qué toma el bebé en el vientre materno? Sangre. La sangre de la madre para alimentarse. Y este cordón hace un vínculo entre la madre y el hijo. El Espíritu Eterno vino al mundo para salvar al mundo, pero vino por sangre, porque el Espíritu engendra al Hijo de Dios y lo engendra por el Espíritu. No lo engendran como varón a Jesús, sino el Espíritu lo engendra, porque solo el Espíritu Eterno es creador. Por eso cuando la Virgen María dijo, pero yo no conozco varón, y el ángel le dijo, el Espíritu te cubrirá
con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, lo increíble es saber que un espermatozoide puede convertirse en sangre. Y esto es un milagro. Entonces, la sangre de Jesucristo, que limpia nuestra conciencia de las malas obras, lo puede hacer por el Espíritu eterno del que nos engendró por sangre y por espíritu. Otro milagro es que la sangre de Cristo nos permite entrar en su reino libres de condenación, naciendo de nuevo del Espíritu, porque el Espíritu eterno dentro de nosotros entra a través de la sangre de Cristo. Y siguen los beneficios de la sangre. No necesitamos matar un cordero como antes para untar los dinteles y los postes de nuestra casa espiritual, porque la sangre que derramó Cristo una vez para siempre nos limpia de todo pecado. Es por eso que es tan poderosa la sangre. Pero ¿qué pasa cuando el discípulo camina por el mundo en su vida temporal y terrenal? La sangre sigue actuando. Así como en lo natural, la sangre humana transporta nutrientes y el oxígeno al cuerpo, en lo espiritual nuestra vida viene por la aplicación de la sangre de Cristo, proporcionándonos nutrientes espirituales que son indispensables para desarrollar una vida saludable en el espíritu. Por la expiación recibimos por la fe la obra redentora de la cruz como una señal de que somos hijos de Dios y de que estamos protegidos como lo estuvieron los hebreos antes de su partida de Egipto. Cuando ellos salieron aquel día libres de la esclavitud de Egipto, la orden que dio Dios a través de Moisés fuera que mataran un cordero y con la sangre del cordero untaran los dinteles y los postes de sus casas para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara la vida de sus primogénitos. Nosotros también hemos sido sacados de la esclavitud del mundo a la libertad en Cristo. Y es la sangre del Cordero la que nos da vida. Y el Espíritu da testimonio del poder de la sangre. El Espíritu Santo es la verdad, Él no puede mentir. Así que su testimonio es seguro. Dios nos ha dado testimonio de que tenemos vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. La segunda función de la sangre es que el Espíritu Santo da testimonio del poder de la sangre. Eso no hay que olvidarlo, es el Espíritu Santo el que da el testimonio. Y ya tenemos vida eterna, porque la vida eterna no se basa en los sentimientos, sino en los hechos. Por eso los hijos de Dios vivimos confiados en la salvación. ¿Por qué? Porque eso dice la Escritura. Pero el que no cree en el Hijo, el Señor Jesucristo, no tiene vida eterna. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que negarse a creer es lo mismo que llamar a Dios mentiroso. El que rechaza el testimonio de Dios acerca de su Hijo, en realidad está cometiendo una blasfemia, y la blasfemia más grande, porque equivale a llamar a Dios mentiroso. El Espíritu Santo nos llena y nos mantiene vivos y enfocados en una vida diferente de la anterior. Entonces, si la persona que nació de nuevo no está creciendo en la fe, no está siendo transformada, algo está pasando. Y la tercera función es la Santa Cena. Hechos 2:46 dice: día tras día continuaban unánimes en el templo. O sea que no se reunían para chimear en el templo. Había unidad de pensamiento, unidad de deseo y unidad de propósito.
y partían el pan en sus hogares. Comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Porque la participación de la Santa Cena con nuestros hermanos en la fe, en su memoria, tal como Él lo pidió, nos mantiene unidos. ¿Unidos a qué? Unidos entre hermanos. Capacitándonos para vivir entre hermanos, hermanos tan diferentes los unos de los otros, tanto físicamente como culturalmente, unidos en el mismo espíritu que es Dios mismo. Santa Cena es la oportunidad que Dios nos da de buscar la paz con Él y con nuestro prójimo, para poder anunciar que tenemos la vida de Dios en nosotros, venciendo todas las artimañas del enemigo para mantenernos distanciados, peleados, enemistados, separados, divididos, desunidos los unos de los otros. Y fue en el Calvario donde se derramó la sangre de Cristo, pero en el Calvario espiritual en el cielo todavía está la sangre eterna de Cristo. Cristo recuperó el sitio, el lugar, el centro, la ubicación que teníamos en el Edén. Es por eso que podemos escuchar a Dios, porque Dios quiere volvernos al Edén y nosotros podamos escuchar en la dimensión espiritual. La sangre de Abel clama por venganza, la sangre de Cristo clama por perdón. Sin Dios no tenemos vida. Y esto lo enseña la Escritura. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene a Cristo en su corazón no tiene la vida. Puede decir: yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo le oro a Dios, yo leo la Biblia. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Presta atención a esta última parte. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan de Cristo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muchos creen que el Señor Jesús se refería al pan físico por su cuerpo y al vino por su sangre. Pero ¿creen realmente que Dios les dará vida a las personas que comen pan y toman vino en su nombre? Esto es lo que muchos creen, porque siempre lo han escuchado. Pero beber su sangre es creerle, y comer su carne es obedecerle. Este es mi cuerpo, dijo el Señor, que por muchos es partido. Cada vez que nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre, volvemos a pecar, partimos de nuevo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo bebemos su sangre? Creyéndole que su sacrificio es suficiente, que se hizo una vez para siempre, que limpia pecados, que transforma vidas. Créale a Dios, porque si no le cree a Dios, lo está haciendo mentiroso, y la palabra de Dios no está en su vida. Que Dios le ordene su vida. Aparte un tiempo para buscar a Dios. Vuelva al Edén. Muchos quieren escuchar, pero no quieren volver al Edén, donde Dios tenía comunión todos los días con Adán. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.